Bueno, vamos a cerrar el tema que venía desarrollando antes de la nota que hicimos con Cacho Cacopardo. Yo decía que, a pesar de que avanzó la conciencia respecto del 24 de marzo, la derecha logró generar una especie de grieta en la sociedad donde mucha gente, al principio de manera vergonzante, o sea, sin expresarse, se quedó del lado de lo que hicieron los milicos estuvo bien, o quizás fue una respuesta a la violencia del otro lado. Durante unos años, de manera vergonzante, sin expresarlo, y a medida que apareció este gobierno de derecha, desde el macrismo, diría, desde el 2015 en adelante, poco a poco empezaron a manifestarse más claramente, y ahora, en esta época, como que se sienten algunos envalentonados, y muchos pibes, sobre todo pibes muy jovencitos, empiezan a estar confundidos por esos cantos de sirena. Ahora, hablemos de nuestra responsabilidad. ¿Cómo salimos de esa grieta? ¿Cómo superamos esa grieta? Yo creo que tendríamos que correr, no sacar de escena, pero sí correr un poco del centro el tema de la violencia. Porque ya hay posiciones tomadas respecto de eso. Hay gente que cree que lo que hizo la dictadura fue un genocidio. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hubo gente que cree que fue una violencia necesaria, etcétera, etcétera, que del otro lado también había violencia, la teoría de los dos demonios, y creo que ahí nos quedamos empantanados. Creo que necesitamos correr un poco ese tema y poner el eje sobre qué tipo de sociedad, sobre qué valores queremos construir una sociedad que pueda convivir en paz, que pueda respetarse y que pueda tener una cohesión de nación, que podamos, a pesar de tener distintas posturas, avanzar en una sociedad democrática. Y creo que ahí tenemos que, además de poner esos valores, mencionar la violencia, pero del lado del valor. Yo no creo que haya una mayoría que esté de acuerdo en una sociedad fundada sobre que un sector pisotea al otro. Como tampoco creo que haya una mayoría que avale la crueldad del gobierno actual, a pesar de que lo votó una mayoría. Yo no creo que haya una mayoría que esté de acuerdo en que a los jubilados sean las principales víctimas del ajuste y después simplemente se los cague a palo cada vez que necesitan manifestar su descontento. Yo no creo que haya una mayoría que quiera que la educación pública vaya perdiendo vigencia para que haya sectores que directamente no tengan acceso. Yo no creo que haya una mayoría que esté de acuerdo en la violencia que se está sosteniendo sobre los empleados estatales, que son quienes nos deberían servir a todos. Yo no creo que haya una mayoría que esté de acuerdo en que la salud pública se vaya empobreciendo para que el que no pueda pagar simplemente se muera, o se le saquen los remedios a gente que no las puede pagar, o que se eliminen programas que son imprescindibles para algunas minorías. Yo no creo que haya una mayoría de nuestra sociedad que esté de acuerdo con eso, y creo que ahí debemos instalar la discusión sobre cómo superamos, asumiendo que aquí hubo un genocidio, y aquí quiero retomar lingüísticamente la palabra genocidio. Genocidio significa homicidio de toda la gente. Ahora, obviamente no se puede matar a la gente, a toda la gente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de genocidio? Que se mata los acuerdos básicos que tiene la gente para convivir. Se mata la memoria, se mata la historia, se mata una manera de interpretar los hechos, y fíjense si relaciónanlo con lo que está pasando ahora y díganme si no se está consolidando ese genocidio.
si no se está intentando matar la historia, si no se está intentando matar la cultura, si no se está intentando matar o destruir la manera, el acuerdo social básico que teníamos para convivir? Entonces, cuando hablamos de genocidio, no hablamos de algo que pasó hace casi 50 años. Hablamos de algo que se perpetúa hoy, que tiene consecuencias concretas en la vida de todo el pueblo, como dijimos en la primera parte, y que, de acuerdo a lo que están intentando hacer, quieren que esas consecuencias sean mucho más gravosas y definitivas. Con esto cierro el tema y quiero dar paso a algunos de los audios que recopilamos cuando salimos a consultar a la gente a qué le suena el 24 de marzo, como es la consigna del concurso, por otro lado. Bueno, te voy a decir algo que creo que por lo menos está muy presente en mi realidad y me resulta un poco triste, que es que cuando vos me preguntás o nos preguntamos, ¿qué me dice el 24 de marzo? La mayoría, o por lo menos la mayoría de la gente a mi alrededor, te va a decir feriado. Es triste, la verdad, porque cuando a mí me preguntaron ¿cuándo cae feriado? Dijeron el lunes. Y yo me pregunté, ¿por qué el lunes? ¿Cuándo el lunes? 24. ¿Qué pasó el 24? Y tardé en acordarme. ¿Qué me recuerda? En primer lugar, no tengo muchos recuerdos con referente a esta fecha, porque yo nací en 2004, ¿no? Cuando se hablaba en primaria y en secundaria, no se visibilizaba la gravedad de la situación que se padeció en ese momento, ¿me entendés? ¿Por qué desaparecidos? Porque hubo una dictadura. ¿Vos te creés que me hablaron de una dictadura a mí en primaria? No, a lo sumo son 3 reglones locos. O no, o apenas sí nos explicaron. Y yo entiendo, en primaria éramos muy nenes, pero en secundaria apenas unos reglones y ya. Poniendo un ejemplo de esta fecha, ¿no? ¿Saben qué día es el lunes? No, el día de la verdad y la justicia, es feriado. Bueno, chicos, nos vamos, chao. No profundizaban mucho en el tema. Me acuerdo que cuando yo estaba muy en el tema de qué pasó en la dictadura militar, quiénes fueron, qué sucedió, yo estaba esperando mucho la fecha para que me dieran una clase. Y no pasó. No pasó esa clase. Eso me recuerda. Me da mucha rabia porque yo recuerdo estar esperando ansiosa ese día para que nos den una charla, nos cuenten un poco de historia. Y esperé todo el día y no pasó. Recuerdo subir a la biblioteca y pedirle artículos periodísticos a la bibliotecaria, o si tenía revistas o información, y la bibliotecaria me lo dio, y yo me lo largué a leer y a investigar. Produce a usted. Tristeza porque me acuerdo todo lo que pasó y siento tristeza más que nada. Ajá. ¿Y tiene algún recuerdo personal? No, solo lo que aprendí en la secundaria. Ajá. Que es lo que pasó en esa época. ¿Y qué opina de que ahora se esté intentando borrar la memoria y que no se enseñe más en los colegios? Mal, porque es parte de la historia de todos. Y que no deberíamos repetir. Exacto, que no se tendría que repetir. Bueno, muchísimas gracias. Nada de nada. El 24 de marzo es una fecha triste para mí. Me recuerda en mi adolescencia, en mi escuela, el día que se produce el golpe de Estado, el famoso comunicado número 1 de la Junta Militar, y creo el inicio de la debacle de nuestro país. Si bien había algunos problemas económicos y demás, políticos también, la industria nacional se destruyó por completo. Los trabajadores, que era su gran mayoría en este país, empezó a caer su poder adquisitivo, sus derechos, y ya no se defendía al trabajador como una clase importante de nuestro país, sino que pasó a ser una parte, digamos, hasta descartable. En nuestra adolescencia vivimos también algunos cambios en las escuelas,
obligatorio usar corbata, cortarse el pelo, obligaciones que nos eran impuestas y que por la rebeldía de la edad no aceptábamos. Y eso nos costó, a pesar de ser de una ciudad chica. Supongo que en ciudades mucho más grandes, bueno, la han pasado peor. Ya recordamos la noche de los lápices como uno de los casos más emblemáticos en el ataque hacia la juventud y la adolescencia. No, la verdad la verdad sinceramente no lo tenía mucho en cuenta, pero sí que cuando se acerca la fecha como que te genera un poco de angustia y más con todo lo que está pasando ahora en Buenos Aires, y eso es como que es un poco feo. Se empieza a aparecer. Se empieza a aparecer bastante. Y no está bueno para nadie, ni para la gente. Obviamente ahora están peleando por los jubilados, pero cualquier cosa que alguien salga a pelear no está bueno que se reprima así, de esa manera. Entonces un poco de angustia, pero sí, bastante angustia, eso sobre todo. Se te ha perdido un poco en el tiempo. Sí. Gracias. Bueno, Manuel, te quería hacer una pregunta, volviendo al último audio, que tiene que ver con cómo se ve hoy la posibilidad de una dictadura militar que no se pensaba hace un par de años a través de justamente las represiones que se están viendo por el Congreso y la plata que se está poniendo en efectivos de gendarmería y policiales. A ver, primero, no hay dictadura militar ni posibilidades de dictadura militar, o sea, los militares no están implicados y eso fue un gran logro de la democracia, lograr que las Fuerzas Armadas dejaran de estar, digamos, en el centro de la escena política. O sea, lo que se están viendo son señales de represión, de pérdida de derechos, de avasallamiento de determinados sectores que recuerdan a una dictadura. Ahora, claramente todavía no se puede decir que es una dictadura. Quienes vivimos la dictadura sabemos que hay una gran diferencia todavía. Tenemos un Congreso que no está funcionando bien, pero funciona. O sea, tenemos un Poder Judicial que es bastante cómplice de los poderosos, como lo fue en aquel momento, pero todavía hay sectores que más o menos funcionan en el sentido de dar algunos derechos. Los sindicatos funcionan, las instituciones sociales todavía funcionan a pesar de que estén acosadas y estén como arrinconadas. Ahora, ¿por qué esa similitud? ¿Es casualidad? No. El sector económico que estuvo detrás de la dictadura militar es el mismo sector económico que está detrás de este gobierno. Los intereses del modelo de país al que nos quieren llevar es el mismo. O sea, ¿en qué sentido? En que prefieren un país que venda materia prima y productos primarios que un país desarrollado y con industria. Por eso que en aquel momento se destrozó la industria nacional en la época de la dictadura y hoy se están tomando medidas que están destrozando la industria nacional. ¿Eso qué genera? Genera que quienes son dueños de los productos primarios que se exportan y se venden, se benefician grandemente porque simplemente venden al exterior. O sea, son las potencias extranjeras las que quieren, en aquella época el trigo y la carne, y ahora el litio, el petróleo de vaca muerta o el gas, o las tierras raras. Pero son ellos los que exportan, y al no haber una industria que trabaje, no se gastan dólares, porque nuestra industria tiene un defecto que en general es dependiente de importaciones. Entonces la balanza de pago les resuelve
se resuelve el problema porque prácticamente no se gastan e ingresan dólares. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Si no hay industria, no hay empleo. O sea, las explotaciones primarias son explotaciones de muy poco empleo. Quizás empleos muy bien pagos, como los del petróleo, por ejemplo, pero poco. O sea, hay un gran sector de la sociedad que queda por fuera, que queda en una situación de precariedad económica, de precariedad de derechos laborales, y se va generando una enorme desigualdad. Por eso he escuchado gente que habla de que el modelo a donde nos quiere llevar Milei es el modelo de Perú. Perú es un país que está económicamente saneado, que no tiene grandes problemas de balanza de pago, que tiene muy baja inflación, pero tiene una pequeña minoría que vive bien y una enorme cantidad de personas que viven en la marginalidad. Ahí se empieza a aparecer la dictadura. El proyecto económico es muy parecido. Y van implementando dentro de un marco democrático, una democracia de baja intensidad y que va perdiendo posibilidades de defenderse, van implementando medidas que se parecen a la dictadura. Si veíamos hoy las calles de Buenos Aires respecto de la marcha de los jubilados, y era el típico país cementerio, donde ellos quieren que nada se mueva,